la Fundación La Mujer. Tenemos la línea de trabajo de derecho a la salud sexuales y reproductivos, derecho a la participación política, y tenemos también como una línea de trabajo el de violencia. Netamente me parece que les interesa mucho el tema de violencia, ¿no? Sí. Nosotros vemos el tema de violencia, también vemos el tema de, como bien mencionas, el tema de contexto de violencia familiar. Nosotros como institución realizamos la naturaleza de la defensoría, es la defensa y la promoción de los derechos fundamentales de las personas, así como supervisar aquella la administración estatal cuando no está actuando correctamente, como por ejemplo en un tema de violencia, ¿no? La mujer víctima de violencia va a interponer una denuncia y no porta su DNI, y el policía a cargo o la policía a cargo no le quiere recepcionar la denuncia. No es obligatorio portar o no el DNI para que te reciban o no la denuncia. Por obligación lo deberían haber hecho porque no debieron haberle recibido la denuncia. Ahora, no es necesario que también tengas signos de violencia. Muchas veces y a veces hay tipos de violencia que no se visibilizan mediante lesiones, ¿no? Como por ejemplo la violencia psicológica. La violencia psicológica es un tipo de violencia difícil de medir, el daño psicológico, y para ello no necesitas tener signos de violencia previa. Por eso este tríptico elaborado desde la Defensoría, elaborado desde la Fundación de la Mujer, nos muestra la ruta de una mujer, cuál es la ruta que debería seguir para el tema de la denuncia. Ahí mencionan algunas características, ahí menciona que no es necesario tener un abogado o abogada para poner una denuncia. Esta denuncia tendría que continuar de oficio, es decir, que no cabe el desistimiento. Si una mujer víctima de violencia interpone la denuncia y demora mucho el proceso en tema de denuncia, y entre estos días el agresor vuelve y le pide disculpas, como suele suceder en un ciclo de violencia, que el agresor va y le pide disculpas y esto no va a volver a suceder, y la víctima, muchas veces por temas de recursos económicos, porque por falta de autoestima o por algunos otros factores, hacen que nuevamente regrese al agresor. Entonces a veces ella se arrepiente de denunciar en un proceso continuado, ¿no? Notifican al agresor para que vaya a declarar a nivel de policía, y la víctima quiere ir y decir no quiero ya más, quiero desistir con la denuncia, no cabe el desistimiento. Es decir, que tendría que seguir la ruta, ¿no? PNP, Ministerio Público, hasta llegar al Poder Judicial. Ahora, ha habido un tema de problemas con las denuncias de víctimas de violencia porque tardan mucho. Una mujer que conocen el tema del tipo penal de feminicidio, o lo han escuchado, tentativa de feminicidio, es una agresión desmedida hacia la mujer. O, por ejemplo, una tentativa de feminicidio podría ser porque una expareja, un cónyuge, en un contexto de celos excesivos, le lanza agua hirviendo a su expareja o a su cónyuge, ¿no? O a su cónyuge. Esta tendría que calificar como una tentativa de feminicidio, y no como, por ejemplo, un tema de violencia familiar. O sea, la calificación es claramente tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces podría ir como que mediar el tema de la mujer, tendría que seguir la ruta de ataque del Ministerio Público y hacerse las diligencias necesarias para que pueda llegar a un tema de proceso penal y pueda surgir y emitirse una sentencia como tentativa de feminicidio. Pero ¿qué pasa? Pasa que muchos operadores de justicia no conocen o no saben cómo aplicar este tema de feminicidio, el tipo penal, de tentativa o tentativa de feminicidio. Entonces pasa que no los están aplicando adecuadamente. Ha habido un tema de confusión cuando el tema de tipo penal de parricidio y el tipo penal de feminicidio. Entonces más o menos les he contextualizado cuál es la ruta que debería seguir el tema de violencia familiar o en sus graves manifestaciones el tema de feminicidio. Eso es desde la línea de violencia del ambiente. Vemos también desde la Juntía casos específicos. Nosotros como Juntía no abordamos todos los casos. Para eso tenemos a las oficinas defensoriales, 38 oficinas defensoriales entre módulos y oficinas a nivel nacional. Ellas sí recepcionan los casos de
cuando haya existido una irregularidad como la que le mencionaba, ¿no? Aquí en el tríptico van a poder observar más o menos el tema de Policía Nacional, cómo es el tema de la mujer víctima de violencia, a qué tiene derecho, ¿no? A recibir y registrar la denuncia verbal, sea escrita, sea verbal o mediante su nombre, ¿no? No es necesario tener huellas visibles de violencia, no es lo que nos enseñamos. Claro, la violencia psicológica tendría que mediar el daño a través de una pericia psicológica, ¿no? Que tendría que hacerlo el Instituto de Medicina Legal, el perito de la Fiscalía. Investigar las denuncias sin demora. Lamentablemente, a través de PNP no existe un plazo legal para el tema de las denuncias. Es decir, que nosotros en una última supervisión que hemos tenido en la región Callao sobre violencia contra la mujer en relaciones de pareja, hemos levantado información donde había muchos casos de las denuncias que no han sido procesadas, es decir, que se han quedado como una mera denuncia, ni siquiera se ha oficiado para que la mujer vaya a un instituto de medicina legal y le puedan hacer los exámenes psicológicos, porque los exámenes físicos son mucho más rápidos, como al ver a la mujer que tiene lesiones, rápidamente ofician al instituto de medicina legal para que puedan sacarle su examen físico, pero el tipo de violencia psicológica es un poco más lento. Muchas veces las programan dentro de 2 meses, muchas veces los programas, si tienes suerte, entre un mes o en 15 días, pero muy pocas veces sucede eso. Entonces, una mujer víctima de violencia que está con un daño desbordado, que está afectada, no podría esperar un mes o no podría esperar 2 meses para poder ir al Instituto de Medicina Legal y le tomen. Primero, porque ya pudo haberse reconciliado con el agresor. Segundo, porque al ver que tiene que ir, y la mayoría, suele suceder que estas mujeres tienen pocos recursos económicos, el Instituto de Medicina Legal muchas veces está dentro de los distritos, está muy lejano, entonces tendría que ir, volver, regresar, ir a preguntar a la policía cómo va el tema del proceso. Entonces es complicado. Luego otro es brindar las garantías necesarias para evitar nuevos actos de violencia. Este tema de las garantías es importante porque nosotros desde la policía hemos impulsado mucho y lo hemos dicho muchas recomendaciones y en notas de prensa, que es importante que la policía adopte medidas inmediatas en resguardo a la víctima. Y la obligación a través del fiscal o la fiscal de emitir las medidas de protección en un lapso de 48 horas, por ejemplo, ¿no? Si la amenazó diciéndole que la iba a matar, o si el agresor le disparó y gracias no le cayó a la víctima la bala, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ella no va a querer regresar a la verdad, y sobre todo si el agresor sigue continuando viviendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Adoptar medidas de protección inmediatas al fiscal o la fiscal en la medida que a ella la pudieran de repente reubicar a una casa refugio. Ese es un tipo de medida de protección. Las casas refugio, no sé si lo han escuchado, son como un tipo, está a cargo del Centro de Emergencia de Mujer. Estas casas refugio a nivel nacional solo tenemos 46 a nivel nacional, pero solo 11 son del Estado, son administradas por el Estado. Las otras son administradas por iglesias, por sociedades civiles, por otras organizaciones. Estas casas refugio permiten a la mujer darle una acogida, es decir, extraerla del hogar donde está siendo víctima de violencia y acogerla ahí, donde ahí va a poder ella tratar con especialistas, psicólogos, con asistentes sociales. Entonces, eso le va a dar ahí un poco más tiempo a que continúe el proceso por un lado a nivel de policía, Ministerio Público y Poder Judicial, y otro a autovalorarse en el como mujer, ¿no? Porque tiene los apoyos psicológicos y el apoyo de asistentes sociales. Pero esto es parte del Ministerio de la Mujer, estos hogares de refugio temporal. En PNP tenemos esta parte y donde dice cuando la policía toma conocimiento del hecho en el mismo momento está ocurriendo flagrancia, ¿no? Cuando hay un tema de flagrancia, la obligación a nivel de PNP es que ingrese al domicilio o retire al agresor. No se puede proponer exigir que se concilie con el agresor. Eso también es una iniciativa también de la Entidad para los Derechos de la Mujer,
porque en una supervisión anterior